Desde el Centro de Noticias en Televicente, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente. Es un placer compartir otra vez la moderación del programa. Y en esta ocasión con la secretaria de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, quien ya está aquí en el set, y teníamos una profunda reflexión. Digo que profunda, porque lo que me dijo es para profundizarlo. Claro, aquí no lo vamos a abordar sino de manera superficial, porque la temática es otra. Es que cuando yo llego aquí al set, la saludo: hola abogada, mucho gusto, placer de verle. Aquí me dice, siempre la carrera. ¿Cómo es eso de siempre la carrera? Le digo. No, dice, es el camino que me toca, dice, recorrer. Yo no lo busqué. Cada quien busca lo suyo. Y, porque yo le dije, bueno, usted buscó ese camino. Exacto, aclare. Así le dije yo, cuando ella me dijo, usted buscó su camino. Siempre la carrera, me dice, bueno, usted buscó ese camino, le digo. No, me dice, hay caminos que se bifurcan, dice, y después uno tiene que seguirlos. Y no tienen retroceso. ¿Y a usted le ha ocurrido eso? Claro, es que no solo a mí, a la humanidad completa. Y entonces complemento el cuento o complemento esa introducción y le dije, bueno, hay determinados momentos que uno puede elegir y uno en esa posibilidad que tiene elige en base a un contexto y para bien o para mal, pero elige. Pero hay caminos que uno no los elige, que se los eligen otros y no queda alternativa más que seguir por él. Entonces le dije yo, en el 2009 a mí me eligieron el camino y tuve que tomarlo y no he podido ni retroceder ni bifurcar, sino que seguir por el camino de siempre, el que escogieron en 2009, un poco por ahí, el cambio de destino. Otro fuera su camino entonces de no haber ocurrido los sucesos del 2009. De no haber ocurrido el golpe, estoy segurísima que el camino de miles de personas sería otro. ¿Y el suyo cuál cree que sería? No lo sé, habría que evaluar, o sea, culminando el gobierno, que continuaba. Podría ser que estuviera en los tribunales, dedicada al 100% al ejercicio de la abogacía y al ejercicio del notariado. Probablemente un camino mucho más aburrido, más tedioso y es probable más frustrante. Pues mire que su camino podría estar ligado en un futuro a esa área de la judicial, porque en los círculos que políticos, económicos del país, se habla de que Rixi Moncada podría ser la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pero para esto tendría que autoproponerse. Yo solo le digo lo que en los círculos políticos, mediáticos, sociales, se comenta. ¿Se autopropondrá ya con la reforma hecha? Esa es una decisión que va a corresponder al Congreso de la República. Y sobre autoproposiciones, yo me autopropuse en 2 periodos anteriores a la Corte, y en el último, por cierto, el argumento que me dio la Junta Nominadora en toda esa construcción que se hace para figurar una Corte independiente e imparcial, el argumento que me dieron fue, usted no puede pasar a la siguiente etapa del proceso porque es muy cercana colaboradora del presidente Zelaya. Ese es el país que tenemos y esa es la justicia y esa es la forma como hemos elegido nosotros a nuestras autoridades. Pero usted sabe que se están haciendo reformas a la Junta Nominadora, que se supone quieren independizar y blindar a la Junta
nominadora para que cosas como la que usted relata no ocurran. Eso usted sabe que es, o sea, es difícil. Es difícil. Toda junta nominadora, todo comité, toda organización, por muy normativa que sea, tiene un componente altísimamente político. Y yo creo que lo malo en el país es seguir sosteniendo la hipocresía, es seguir diciendo o seguir manteniendo un relato hipócrita y no reconocer que todo lo que hacemos los seres humanos en cualquiera de los campos y en cualquiera de los espacios tiene un altísimo componente político y también ideológico. Pero ha tenido oportunidad, yo sé que usted pasa concentrada todo su tiempo en las responsabilidades encomendadas como secretaria de Finanzas, pero conociendo esa capacidad de estudio y de indagación que tiene, me imagino que ha leído que se está reformando inclusive lo de la junta nominadora en el sentido de que los que propongan las 7 instituciones que la conforman deben ser personas que deben reunir amplios requisitos. Eso es lo que nos ha dicho Mundo Orellana, que tendremos una junta nominadora responsable y que inclusive entre ellos se pueden impugnar si hay debilidades en el nombramiento del representante titular o suplente de las 7 instituciones. Y no se debe perder la esperanza y debe ser bienvenida cualquier reforma. Y siempre debemos ver hacia el horizonte, buscando alternativas, tratando de que los hechos que han ocasionado crisis, que han ocasionado tragedia, que tienen hoy prácticamente a la sociedad casi de rodillas, no se repitan. Yo pienso que siempre es esperanzador cualquier proceso de reforma que se impulse para efectos de que el país pueda contar, que la sociedad pueda tener y pueda contar con una Corte Suprema integrada, pero con una Corte Suprema que sobre todo responda a la independencia y a la imparcialidad que uno espera que sea la ruta que rija el destino de la administración de justicia. Ayúdeme a recordar, ¿a usted la propusieron o se autopropuso en los procesos pasados para la elección de la Corte Suprema? En 2 ocasiones me autopropuse. Bueno, y... En 2 ocasiones. Para 2 periodos. Y ya definió que no se va a volver a autoproponer, o ya con estas reformas que se nos dice, sí lo hará. No, o sea, no sé si lo haré o no lo haré. No sé si lo haré o no lo haré. No tiene claro en este momento si está dentro de sus prioridades aspirar a ser magistrada de la Corte. Soy ciudadana de esta república y soy abogada y notaria pública con más de 25 años de servicio. Ya reúne ese requisito de ser notaria. Y por supuesto, teniendo los requisitos, no voy a decir en este programa que tiene otro objetivo, no, mire, no me voy a proponer, o sí, mire, sí me voy a proponer. No se sabe, y nunca se sabe. Usted sabe que por la relación de confianza, comenzamos hablando sobre casi la existencialidad que hacemos, y luego pasamos a objetivos que usted ha tenido en el pasado, y que en los círculos de los que le hablo se comenta mucho de que Rixi Moncada no solo es que se propondrá para ser magistrada, sino que probablemente sea en un futuro cercano la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que nació el diálogo. Yo honestamente se lo digo, yo le agradezco a muchísima gente y de verdad que se lo agradezco con toda sinceridad sus intenciones y sus comentarios. Creo que por lo menos lo que visualizo en mi camino es continuar siendo la ciudadana que siempre he sido, una ciudadana al servicio de mi patria, una ciudadana al servicio de la justicia, al servicio de las causas que impliquen justicia social, siempre
por todo el tiempo hasta el último día de mi existencia, desde el espacio donde esté. Una ciudadana también con, creo yo que como vinculada directamente al sector público, al interés público, al interés social, independientemente del espacio donde me encuentra, pero por supuesto que sí son agradecidas las manifestaciones y los reconocimientos, sobre todo los de la gente que lo hace con toda sinceridad, ¿verdad? Que abraza todavía creencias, que abraza todavía esperanzas en un país que ha sido sacudido en los últimos 12 años de una forma inconmensurable. Bueno, vamos a esperar. De momento tiene una obligación que es trabajar en la Secretaría de Finanzas como la titular de esa cartera ministerial. No nos ha dicho que sí o que no, si se propondrá. El hecho es que ese proceso ya lo tenemos a la vista. Ya a partir del próximo mes ya tenemos ese proceso de elección de la futura Corte Suprema de Justicia a la vista. Y bueno, no podía desaprovechar esta oportunidad, teniendo a una persona de la que todo el mundo habla, puede ser magistrada y magistrada presidenta de la Corte, como no preguntarle. No me hubiese ido bien del programa si no lo pregunto. Y no me dijo si se va a autoproponer, si no se va a autoproponer, simplemente hay que esperar. ¿Cómo surge este programa? ¿Cómo surge este programa? Este programa surge porque yo hace unos días dije, y lo dije porque justamente cuando estaba en Washington, la abogada Rixi Moncada, en su cuenta de Twitter, informó que ella y otros personeros del gobierno estaban en Washington para abordar, entre otros temas, el tema de la energía eléctrica, que ustedes saben es de los gravísimos problemas que tiene nuestro país. Entonces, recientemente a mí se me informó que no había ido del todo bien ese diálogo entre los funcionarios hondureños y los Estados Unidos, porque los organismos multilaterales de crédito, y hasta el mismo Estados Unidos, miren si aquí vino el ministro de Energía, estaban con la idea que a Honduras le conviene escindir, dividir en tres, partir en tres la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en generación, transmisión y distribución. De hecho, 2 meses después de que asumiera la presidencia, doña Xiomara Castro, Pedro Barquero, en una llamada telefónica que al programa me dijo con contundencia, porque aquí algunos expertos en materia energética decían, no conviene escindir la empresa, sigamos con esta empresa, fortalezcámosla. Y Pedro dijo, la decisión ya está tomada, la empresa se va a dividir. ¿Cómo vamos a conseguir 1.000, 2.000 millones de dólares para modernizar esa empresa, para las líneas de transmisión que requiere esa empresa y dejar esas pérdidas técnicas que tiene la empresa? Está tomada la decisión. Entonces miren, aparentemente había un acuerdo del nuevo gobierno de escindir la NE, pero a última hora recuerdo que vino aquí el ministro de Energía y me dijo, no la vamos a escindir, no la vamos a escindir. Aparentemente esto generó un poco de controversia entre los organismos multilaterales de crédito que estaban dispuestos a ayudarle a Honduras al desembolso de los recursos para tratar de resolver la problemática de esta empresa, que es la empresa que nos lleva a la quiebra como Estado. Esta es la empresa que nos lleva a la quiebra como Estado. Entonces, es en ese marco que vengo y digo, la información que tengo es que no les fue bien en la reunión en Washington a los personeros hondureños encabezados por la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. La abogada entonces me escribe, ¿será que tiene alguna razón para aseverar
que en el viaje a Washington nos fue mal. ¿Me deja explicar en su programa por qué nos fue mal y por qué nos fue bien? Ambas cosas. Sobre eso vamos a hablar con ella hoy. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué fue mal? ¿Por qué fue bien? ¿Hay ambas cosas? ¿O me lo dijo en un sentido diferente al que yo puedo estar interpretando en este momento? Pero todo esto será después de la pausa comercial, recordándoles este problema de la NE, este déficit acumulado arriba de los 70,000 millones de lempiras, este problema de estar viendo de dónde sacamos 10,000, 12,000 millones de lempiras cada 7 meses para pagarle a los generadores. Es decir, estar utilizando nuestros recursos que nos hacen falta en tantas áreas para mantener vivo a un muerto como la NE es cosa seria. No puede un Estado como el nuestro seguir así. Vamos a la quiebra definitiva. Entonces, por eso es que el tema es muy importante y será el centro de la comparecencia esta mañana de la secretaria de Finanzas, la abogada Rixi Moncada. Atentos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Bueno, ¿qué tenemos esta mañana en tunota.com? A disposición del Ministerio Público, agentes que participaron en operativo donde murió Wilson Pérez. Ayer lo manifestó el director de la Policía Nacional en comparecencia ante los medios a las 9:20 de la noche. A disposición del Ministerio Público, agentes que participaron en operativo donde murió Wilson Pérez. No está admitiendo que la policía mató a Wilson Pérez. Simplemente dice el titular, a disposición del Ministerio Público, porque el Ministerio de Derechos Humanos está investigando realmente qué pasó en ese caso. Todavía no tenemos un informe, estamos esperando un informe. Si fue una refriega entre la policía y este grupo de personas que estaban en los bordos, si fue pura coincidencia o si fue premeditado. Eso está por saberse, producto de la investigación. Lamentable, muere niña tras ser atacada por un pitbull en Lempira. Y ayer otro pitbull atacó a un menor de 5 años en Roatán. Canciller Enrique Reina, debemos trabajar todos, pero debemos estar todos. Ahí, en una fotografía con el presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama de esa nación. Comisión dictaminadora no ha recibido proyecto de ley para elección de magistrados. Tienen que trabajar en esto urgentemente, aunque estén de vacaciones. Comisión dictaminadora no ha recibido proyecto de ley para la elección de magistrados. Y Marvin Ponce decidirá en esta fecha si acepta trabajo en el gobierno de Castro. Dice Marvin que me le ofreció trabajo. Ayer yo leí esta nota. Si usted no la ha leído, métase a tunota.com y léela. Y todas las otras que hay, porque son informaciones de interés público. Aquí se sonríe la abogada, pero bueno, no descarte de que sea compañero suyo en el gobierno, Marvin Ponce, en los próximos días, porque dice que Mel le ha ofrecido trabajo. Tunota.com, por cortesía de Banco de Occidente. Préstamo para vivienda, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Vamos con lo de Washington. ¿Cómo estuvo la reunión de Washington? La abogada Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, me admite que ella sabía de los problemas de la NE, pero no comprendía la dimensión de los problemas que le genera al Estado de Honduras la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y lo sabe ahora que es la secretaria de Finanzas. ¿Cómo está el asunto y esa reunión de Washington que es lo que provocó la comparecencia suya esta mañana en Frente a Frente? Abogada Moncada.
Bueno, gracias Renato. Después de este espacio breve Relajante. de reflexiones, Y reflexiones. creo que lo primero que debo compartir con usted es el hecho de los primeros 130 días de gobierno y la decisión firme, la decisión incólume de la presidenta Xiomara Castro de impulsar un proceso de reformas estructurales, de reformas de base, como nunca antes en la historia de este país. Y frente a ese compromiso de la presidenta Xiomara Castro de impulsar con convicción esas reformas estructurales, porque estoy segura que a cada paso recuerda su recorrido en 3, 4 ocasiones consecutivas por todo el país, bajo ese compromiso que nosotros acompañamos al 100%, se produce todo este proceso del que usted habla y que nos centra en una misión de alto nivel que visita Washington, una misión solicitada por nosotros, no para informar, para compartir nuestra visión del Estado, nuestra visión desde el gobierno con el direccionamiento de la presidenta Castro. Y así surge esa misión de alto nivel, digo, porque es una misión en la que nos acompañó la presidenta del Banco Central, el canciller de la República, el ministro de Energía, su servidora, bueno, y luego también la gente que está en Washington allá con un alto nivel y con un contexto ya muy completo de lo que está ocurriendo en el país y de las reformas que se están impulsando. Una misión de alto nivel desde acá, pero allá también fuimos recibidos por misiones de alto nivel, con una gran solemnidad, de Estado a Estado, con muchísimo respeto, con muchísimo respeto. No fue una sola reunión, fueron 2 días intensos, en donde estuvimos en la Casa Blanca y fuimos recibidas por una de las asistentes principales del presidente y su staff. Estuvimos en el Departamento de Estado, en el ámbito político, en el buró político y también en el buró económico. Estuvimos también en el departamento o en el ministerio, en la secretaría, pero que se conoce como el Departamento del Tesoro, donde nos atendió el asesor principal del ministro y el viceministro, o asesor principal del secretario de Estado y el subsecretario. Estuvimos en la Agencia de Cooperación de USAID y también estuvimos en el Fondo Monetario Internacional. Y particularmente atendí una reunión ya al final de la tarde, porque ya se nos agotaba el tiempo, con el Banco Mundial. Si usted me pregunta qué fue lo que pasó en todas las reuniones que fueron intensas en cada uno de los espacios, todo lo que pasó fue el compartir de información y las reuniones fueron excelentes, no las puedo calificar de otra manera. Primero porque nos permitió compartir la información y porque también nos permitió dar la información. Hay personas o hay sectores que a veces quieren como acaparar la verdad o acaparar su verdad y su argumento y plantear su argumento sin reconocer hechos que están ahí en la realidad y que son hechos que incluso no son incontrovertibles, pues como el que usted acaba de expresar. ¿Cómo está la ENE? Con una diferencia, que usted dice, ¿cómo está la ENE? No podemos seguir con la ENE en las condiciones en que se encuentra. Es terrible y eso es lo que provoca una situación de crisis, porque se iba a escindir y no se iba, y ahora se dice que no se va a escindir y se aprueba una nueva ley.
yo diría no es cómo está la ENE, sino en lo que convirtieron la ENE, porque la ENE no está así sola. La ENE es el producto en este momento y después de 12 años, fíjese bien, del saqueo y la corrupción pública y privada. No es cómo está la ENE, es cómo dejaron la ENE, es qué hicieron con la ENE impunemente. La ENE está en las condiciones que está por los contratos amañados y por las decisiones que se tomaron para beneficiar el interés estrictamente privado. Y entonces entran en escena dos esquemas. ¿Cuál es el interés privado? ¿Cuál es el interés público? Y en ese choque de intereses, por supuesto, de este lado el Estado, y sobre esa plataforma, entonces compartimos nosotros con las distintas contrapartes nuestras en esa misión en Washington. ¿Cuál es lo malo cuando yo escribía a usted el mensaje? ¿Cuál es lo malo? Lo malo es que no lo publicitamos, que no ofrecimos un despliegue informativo nosotros, ninguna conferencia, ningún tipo de comunicado, que no publicitamos los resultados de la misión. ¿Y cuáles son los resultados de la misión? Bueno, los resultados de la misión es que con el Departamento del Tesoro continuamos nuestro trabajo y van a apoyarnos con la asistencia técnica para un tema que venimos trabajando desde hace 130 días, que es el reperfilamiento de la deuda. Y nos van a apoyar técnicamente y nos van a dar, pues, van a compartir con nosotros su experiencia en ese sentido. ¿Cuál es otro resultado? El otro resultado es que desde el Fondo Monetario Internacional, que es ahora en junio, viene una misión técnica para que evaluemos y revisemos todas nuestras cifras y que podamos avanzar en la construcción de un acuerdo con el fondo, quizá para los meses de agosto, septiembre, luego del trabajo técnico que es necesario hacer. En el entendido que el Fondo Monetario Internacional es como otra institución o como una institución bancaria que ofrece recursos financieros a los estados, que esos recursos financieros se obtienen a bajos intereses y que generan, pues, son un apoyo especialmente frente a la rapacidad, diría yo, a la rapacidad como se presta en determinadas instituciones en el país, al Estado, al 11, 12 y hasta el 13%. De frente a eso, alcanzar un acuerdo con el fondo y trabajar un acuerdo con el fondo no solo es un tema de carácter económico y de apoyo, es un tema de la seriedad, de la formalidad del Estado para enfrentar una situación que heredamos, que no ocasionamos, pero que la heredamos, que estamos sufriendo las consecuencias y que implican que el pueblo hondureño tiene que, en 4 años de nuestro gobierno, responder a una deuda de más de 197,000 millones de lempiras que no se sabe dónde están, sobre todo porque el nivel de pobreza, en vez de disminuirse, aumentó. La situación de la ENE, pues usted ya sabe, y aquí vamos a debatir y vamos a discutir de cuál es, de cómo está, de cómo fue dejada, de cómo se sumió en un abismo, de cómo fue descarrilándose hasta llegar a la condición en que está, porque 12 años son suficientes para poder evaluar resultados desde el sector público en una empresa de interés estratégico y de seguridad nacional como es la energía. Solo déjeme recordar a los televidentes que el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó el Estado de Honduras tenía el compromiso del Estado de Honduras
de la transformación de la NE y el superar esos problemas financieros de la NE. Se hicieron algunas cosas, pero no se logró el objetivo. El último acuerdo se logró, el último acuerdo con el Fondo Internacional se logró porque el Estado se comprometió a arreglar los problemas financieros de la NE. Y seguramente un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entre agosto y septiembre de este año también está caracterizado por compromisos del Estado de Honduras con esa misma empresa. Por supuesto que habrán evaluaciones diversas y esa empresa pública es fundamental, está en el centro de las finanzas del Estado y constituye el principal, yo lo dije acá en este programa hace mucho tiempo, agujero negro de las finanzas públicas. Seguro que estará allí el debate, pero ese debate estará ¿bajo qué condición? Bajo la condición de la decisión estructural que con toda la seriedad, con todo el valor, con toda la entereza tomó nuestra presidenta cuando decidió mandar el proyecto de ley al Congreso de la República y el Congreso de la República apoyar la aprobación de este proyecto de ley que está ahora vigente y que, reitero, es una reforma estructural que dice lo público es público y se queda acá, se queda. ¿Para qué? Para responder al interés público. Pregunta clave. No se va a escindir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y eso lo saben los organismos multilaterales de crédito y eso lo sabe Washington. No se va a escindir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en los términos como estaba planteada a través de esa reforma de la Ley General de la Industria Eléctrica y otros proyectos de reforma que posteriormente se presentaron al Congreso de la República. No se va a escindir lo que han dejado de la empresa, que es como un esqueleto, no se va a escindir en tres partes para terminar de venderla al mejor postor, como era la intención o como parece habría sido la intención durante estos 12 años. Punto clave. El Congreso Nacional está revisando aproximadamente 60 contratos de energía. Segundo, lo que se está preguntando todo el mundo, y yo me lo pregunto todos los días, ¿cómo van las negociaciones con los generadores en este momento? Recuérdese que el gobierno tomó la decisión, primero, de negociar con los generadores menores precios o valores en el kilovatio hora. Segundo, si se llega a buen término la negociación, bajando el valor del kilovatio hora, pues esto seguirá con algunos ajustes, desde luego. Pero si no hay acuerdos, ahí entra el tema controversial por el que intervino inclusive la embajadora de los Estados Unidos, que ustedes ya lo saben. Fijar el justiprecio de las empresas privadas que decidan no bajar los valores con que le venden la energía al Estado y tengan a disposición venderle al Estado sus empresas. Se fijará un justiprecio. Eso es lo que ha generado temores en la embajada, en el sector privado de Honduras, y es aquí donde yo le quiero preguntar a la abogada Rixi Moncada. Primero, por las negociaciones con los generadores y por las repercusiones que tiene esta decisión tomada el gobierno de la República. La respuesta después de la pausa comercial. Bueno, estamos llegando a un punto sensitivo, La decisión está tomada. Las reformas y además las negociaciones con los generadores. Negociaciones que nos pueden llevar a que esto bajen los precios o a ponerle justiprecio a esas empresas si ellos lo deciden así. Son decisiones tomadas. Eso ha preocupado al sector privado hondureño y ha preocupado a Washington.
Salgamos de lo de Washington. ¿Cómo reaccionó Washington con el criterio del sector privado, que eso es expropiación, que eso es nacionalización? Y además, yo tengo entendida, ministra, que los dirigentes empresariales hondureños, si no los mismos generadores, han estado en Washington planteando esta temática y desde esa perspectiva, que el gobierno quiere nacionalizar o expropiar empresas privadas que generan electricidad en el país. En los distintos espacios altamente respetuosos, como dije antes. O sea, nosotros planteamos desde nuestra misión de Estado, no el tema central solo de la ENE, y que además ellos de hecho lo conocen, sino las finanzas públicas. Recuerde, y aquí repito, nos acompañaba la presidenta del Banco Central, la presentación fue global, finanzas y energía. Y dentro de eso la reacción de ellos fue una reacción muy respetuosa, que sí nos informaron que normalmente ellos están recibiendo misiones de empresarios donde lo que ellos hacen es escucharles sus planteamientos y que desde la empresa privada a ellos, o sea, al gobierno de Estados Unidos, como debe entenderse, el planteamiento que les hicieron es que nosotros íbamos por la ruta de querer nacionalizar los mismos criterios que utilizó, como bien dice usted acá, la embajadora, nacionalizar o expropiar, y que la palabra justiprecio no les encantaba, pero el tema, tal cual lo planteamos nosotros, es que se habla de ese punto de la ley, mas no se habla del saqueo y la lesividad de los contratos, que son decenas de contratos los que se suscribieron en estos 12 años, incluidos los más de 50 contratos que en un solo día fueron aprobados en el Congreso de la República. Son contratos totalmente amañados, no responden a ningún criterio, ni de la libre empresa, ni de la competitividad, ni de evitar los monopolios, ni de evitar los oligopolios. Son contratos cercados, son contratos pactados, y cuando usted hace un pacto así, en donde no tiene ningún procedimiento establecido en ley, no sigue ninguna regla, sino que simplemente en un día aprueba un listado de contratos o luego aprueba unos contratos con precios por encima de los precios aceptables en la región, usted no puede verlo de otra manera, sino como producto de ¿qué? De los arreglos y de la corrupción. Entonces, cuando se habla y se plantea no los hechos de manera integral, sino que un pedazo, pues eso provoca, creo yo que el intercambio que nosotros tuvimos en Washington, que fue respetuoso cuando se escucha la parte del interés público, porque frente a ese interés privado, que es fundamentalmente de lucro, aparece el Estado representado en su condición de Estado republicano, representado por una demócrata, representado por una mujer que dice: va esta misión a Washington y hay que mantener nuestra firmeza sobre nuestros posicionamientos de cambios estructurales en el país para sacar esta economía adelante, pero sobre todo para que estas decisiones sobre la economía, sobre las finanzas y sobre la energía peguen directamente con quien tienen que pegar, con los ciudadanos, no con los clientes, porque el Estado tiene su posición de garante frente a los ciudadanos, en tanto la empresa privada tiene una posición frente a su cliente. Su finalidad es de lucro, su finalidad es de beneficio particular, pero el Estado tiene una finalidad, tiene un interés público que es para la colectividad. En esa colectividad está también la empresa privada, pero no se puede pretender que desde el sector privado se impongan las reglas al sector público, porque los compromisos y las visiones son diferentes. No se debe confundir lo público con lo privado. Eso es un choque permanente de intereses y debe entenderse así. Y debe manejarse así, debe maniobrarse así. Yo, desde la Secretaría de Finanzas, desde la Junta Directiva de la ENE, he sostenido las distintas reuniones con diversos sectores, y obviamente usted puede ver en una mesa cómo se plantea ahí
desde lo público y cómo se hace el planteamiento desde lo privado, con visiones distintas. Nos toca encontrar el punto de equilibrio, y el punto de equilibrio solo tiene sentido y solo tiene razón si usted lo hace sobre la base de principios. Si lo hace sobre la base de yo lo que quiero es más lucro, yo lo que quiero es más ganancia, yo lo que quiero es que no me toquen lo que yo hice, aunque no lo hice con la transparencia de vida y con la legalidad de vida y con la legitimidad de vida, no quiero que me lo toquen. No, yo creo que sí, que debemos entrar y que debemos entrar en ese diálogo franco, en ese diálogo abierto, y ese diálogo franco y abierto en el caso del sector energía está marcado por la lesividad que ocasionan al Estado y a las finanzas públicas los contratos que se han suscrito durante la última década. Y eso solo tiene al final un sentido, como le dije, pegar con la gente, llevar el beneficio a la gente. No se trata de afectar, y así lo planteamos en Washington en las distintas reuniones, no se trata de nosotros querer afectar el principio de libertad de empresa. ¿Cuál libertad de empresa? Si aquí lo que se da en ese sector es una monopolización de empresas que ya son altamente conocidas y con las que se ha estado bregando en los últimos 30 años. Usted ha estado en las reuniones, en las negociaciones con ellos. He estado en varias, sí, he estado en varias como parte de la junta directiva de la empresa. Ya tienen como 6 semanas de estar reunidos. Sí. Las negociaciones van encaminadas al objetivo primario de ustedes, que le bajen los valores al precio de la energía. No solo hemos estado avanzando en las negociaciones, hablando para conocer los criterios, los pensamientos, la disposición de las distintas empresas. O sea, aquí se hunde la ENE, se hunde la empresa, pues. O sea, el tema tenemos un punto de convergencia ahí. O sea, el Estado no puede seguir pagando los contratos caros. Ninguno. Hablemos de todo tipo de contratos, no solo de los de la generación, hablemos del contrato de HD y de todo tipo de contratos que tiene el ENE, de los contratos para alquilar distintos tipos de servicios. El Estado no puede seguir pagando contratos que son extremadamente caros y debe proceder a su renegociación, que es lo que se está haciendo. ¿Y hay voluntad? Si no se puede ahora enfrentar, y sobre todo con el marco global que tenemos, con la guerra, con las alzas de los combustibles, si no se puede, o sea, como lo racional es tratar de llegar a ese acuerdo, y es lo que estamos haciendo en la mesa. Pero a la par de ello, Renato, por supuesto que van las auditorías, que están también ordenadas en ley, porque usted no puede estar hablando de medias verdades. No se puede estar diciendo, no, sí, estos son los listados que yo tengo, estos son los, ¿verdad? Así es el contrato, estos son los intereses que contractualmente me deben, estos son los intereses que yo pago en el banco. O sea, debemos hablar completo, debemos hablar de forma integral sobre todas las proyecciones, sobre todas las aristas en cada uno de los contratos. Y ahí también tienen un componente altísimo las exoneraciones, las exenciones fiscales, los perdones fiscales. No hay país del mundo, no hay economía del mundo que pueda salir adelante, que pueda impulsar su educación, su sistema de salud, su sistema de seguridad, si no dispone de recursos suficientes para hacerlo, y esos recursos solo ingresan por el impuesto sobre la venta, impuesto sobre la renta. Pero si usted tiene 1000 expedientes tramitando 1000 exoneraciones para otorgar 1000 beneficios a 200 o no sé, 100 empresas, 75 empresas, eso también genera inequidad. Y no se puede impulsar una sociedad, no se puede impulsar el gobierno, no se pueden mejorar los servicios sociales, que son responsabilidad del gobierno, bajo criterios en donde usted está con los perdones fiscales así, en una gran inequidad. Y para mí, que esa es la principal, el principal elemento para que estos estados continúen en un círculo vicioso, porque uno, hay una negativa
a reconocer los elementos de debate y discusión que se deben dar. Y nosotros, desde nuestro gobierno, con instrucción precisa de la presidenta, pusimos 2 temas en la mesa en los que hemos avanzado considerablemente. Un tema, los fideicomisos, y otro tema, las exoneraciones. Esos no son conceptos vacíos, son conceptos económicos. Tienen que ver con la economía, tienen que ver con las finanzas, tienen que ver con el dinero, que está ahí, pero en otras manos, no en las manos del Estado. Y hay que recuperar lo público, toca recuperar lo público, porque un Estado democrático, un Estado republicano, no tiene forma de hacerle frente a la ciudadanía para solventar su situación, sus problemas, su pobreza, sus necesidades, si no dispone de recursos o si esos recursos están en pocas manos. Y yo creo que eso es lo fundamental de todas estas reformas estructurales y de todo este debate y discusión que debe abrirse. Y yo le dije a usted algo en la pausa. Yo he visto acá en este programa cientos, no, tal vez no cientos, decenas de técnicos de la empresa hablando desde una perspectiva, desde otra perspectiva, diciendo que si el órgano, el ente regulador, que si la Comisión de Energía, que si el ODS, que si el despacho se hace aquí, que sea, hablando técnicamente. El problema de la ANEC no se subsume en los componentes o en los elementos técnicos. Es un problema político, es un problema de mercado, es un problema de dinero, es un problema de saqueo, es un problema de corrupción, es un problema que necesita auditoría, que necesita transparencia al 100%, y hay que tratarlo así, hay que ir a la raíz. Y yo creo que como miembro de la Junta Directiva debo compartir con la gente, con usted, la satisfacción de que esté al frente del sector energía y de la empresa de energía eléctrica un profesional del área joven que creo que tiene toda la capacidad y que tiene toda también la convicción y todo el compromiso público de empujar, de impulsar este proceso. 2 preguntas para ir a una pausa comercial. Estamos más cerca de una solución negociada donde los generadores acepten bajar los precios a esos contratos, o usted percibe que será difícil por esta vía solucionar el problema y que el asunto de el tener que fijar un justiprecio a las empresas, si ellos lo deciden así por no haber bajado a los contratos, es lo más probable que ocurra? Yo creo que de lo que estamos bien cerca, de lo que estamos, digamos, a la par, es del compromiso y de la convicción del gobierno, de su legalidad y de su legitimidad para sacar adelante un sector como que ya declaró estratégico, que ya declaró de seguridad nacional, pero sobre todo que ya lo declaró como derecho humano de naturaleza económica y naturaleza social. Y frente a ese ámbito declarativo, me parece que con las empresas, en este proceso de renegociación, vamos a alcanzar resultados. Vamos a alcanzar resultados y los resultados solo pueden ser por sobre la verdad. Hay que deshojar esos contratos, hay que deshojarlos y hay que saber hasta el más mínimo detalle qué cuadra, qué no cuadra, cuál es la declaración que hacen de impuestos, cuál es la exoneración que tienen, qué es lo que dice el contrato, pero qué es lo que pagan en el banco, cuántos intereses, cuál es el porcentaje de intereses que está en el contrato. Pero ¿qué es lo que se paga en el banco? ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Y se están abriendo, abriendo con esa información? Bueno, lo primero es que el Estado tiene toda la autoridad para solicitarla y para buscarla, la autoridad y la legalidad, en aras de ser en este proceso 100% transparentes y poder encontrar la solución a partir del conocimiento, no sesgado, y no solo del interés privado, sino a partir del conocimiento de objetivo de lo que representa cada uno de los contratos. Porque usted sabe el rol que presenta Washington, que tiene mucha influencia en los organismos multilaterales de crédito. Le hago esta pregunta. Pero Washington no se opone a la lucha contra la corrupción. Washington no se opone
a una revisión de contratos que resultan amañados y que resultan de una noche adjudicados de dedo, sin procesos de licitación, sin competencia y monopolizando o mediando monopolios o mediando oligopolios. Le complemento, le decía, como usted sabe el rol de Washington en los organismos multilaterales de crédito y la influencia que ejerce en economías como la nuestra, ¿piensa la secretaria de Finanzas que Washington quedó claro en la explicación que el propósito no es nacionalizar ni expropiar empresas? Washington quedó claro que el compromiso del gobierno de la presidenta Xiomara Castro es garantizar, salvar la ENE, y garantizar, salvar la ENE como un bien público, garantizar, salvar la ENE y declarar la energía como un sector estratégico implica tomar una serie de medidas que deberán tomarse en la medida que avancemos, valga la redundancia, en cada una de las acciones programadas como gobierno. No quedaron dudas, no quedaron dudas. No ni creo, de ustedes ni de ellos. Yo no creo que haya habido una tan sola duda, porque las jornadas fueron intensas y las preguntas fueron directas. Y aquí se lo relaciono yo con un tema adicional que creo que usted al inicio lo mencionó, el de los fondos del BCE, que su presidente ejecutivo anunció que serían retirados. Esos fondos, ¿verdad?, que son 250 millones de dólares como apoyo presupuestario bajo una operación pues que tenía ciertas condicionalidades y dentro de la cual estaba la decisión de la ENE, y que nosotros planteamos al BCE y planteamos a su presidente desde el primer momento, y una vez que teníamos todo el panorama, cómo iba avanzando el proceso. La semana pasada estuve yo en el directorio del BCE, no fui invitada, fui en mi condición de gobernadora para exponerle a los directores de todos los países presentes en ese directorio cuál es el sentir y pensar, la finalidad del proyecto y sobre todo las consideraciones de las condiciones en las que nosotros encontramos la ENE. Cuando usted dice, bueno, la ENE ahora debe 3.000 millones de dólares, se escucha como fácil. La ENE tiene una deuda aparte, deuda histórica, 3.000 millones de dólares, tiene una deuda con los generadores de 16.000 millones, debe andar ahora del Empiras. El Estado no puede seguir yendo a la banca a quitar préstamos para pagar eso, porque entonces en enero del próximo año ya tenemos que ir por otro préstamo, eso es de nunca acabar. O sea, hay que buscar la alternativa de solución en la base, estructuralmente. Y luego de la exposición en el BCE frente a los directores, uno a uno tomaron la palabra para decir: el gobierno de la presidenta Xiomara Castro cuenta con el apoyo de nuestro gobierno y nuestro pueblo para reestructurar esa operación, y por lo tanto ustedes pueden contar con los 250 millones de dólares y aquí se va a tomar la decisión, se tiene todo el apoyo. Eso fue unánime, no hubo una tan sola disidencia. Entonces se trata de hablar, se trata de discutir, pero discutir la verdad desde estos elementos objetivos que yo le planteo, que son todos totalmente demostrables. O sea, cada papelito habla de cuál es la situación que tiene la empresa. Y le decía, para cerrar esto, Renato, no tiene solo un problema técnico en la ENE. El problema es fundamentalmente político, se lo repito, fundamentalmente político y de mercado. El problema es de dinero. ¿Quién gana y quién pierde? Porque, como yo lo decía en otro programa, todas las empresas que contratan con la ENE son exitosas, menos la ENE. ¿Dónde está ese dinero? ¿Para dónde se fue? ¿Cuál es la rendición de cuentas después de 12 años de tener y de disponer a sus anchas de la empresa pública? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí hay problemas técnicos en la empresa, ¿verdad? Es decir, hay mucha pérdida que es
no técnica. Hay mucho hurto Claro en la que NE, sí. hay pérdidas Sí. técnicas por líneas de transmisión vieja, Sí. claro que lo hay, pero coincidimos que el gran problema en las últimas décadas de esta empresa ha sido esa colusión pública-privada que ha degenerado en contratos que han desahuciado a esa empresa. En eso estamos claros los hondureños. En eso estamos claros los hondureños. Y entre todos, yo creo que entre todos los sectores nos toca levantar esa empresa, levantarla y proyectarla a por lo menos una década en condiciones progresivas hasta alcanzar el éxito, que sí es posible, que sí es factible y que ya lo hemos demostrado en otro tiempo, que es posible, que es factible. Yo creo que vamos a alcanzar poco a poco el objetivo. Por supuesto que la ley no se queda ahí, la ley también incluye el programa intenso para la recuperación de las pérdidas, y como usted lo dice, que hay un desfase en la inversión en líneas de transmisión, en transformadores, pero uno se pregunta, ¿por qué no se hizo nada en 12 años? Aquí se habla permanentemente que la línea de transmisión acá pierde, están perfectamente identificados los 33 circuitos de mayores pérdidas. Si usted tiene esos elementos objetivos, ¿por qué no se trabajó sobre ellos? ¿Por qué? Porque había otra ruta, porque había otro horizonte. El horizonte y la ruta es, tengo este esqueleto y lo voy a escindir, y este esqueleto yo lo voy a terminar de privatizar. La solución no está toda y no está siempre en los procesos de privatización, y la práctica lo demuestra. ¿El gobierno esperará que termine el contrato con Energía Honduras? El gobierno también ha planteado, y la ley plantea, que se debe hacer la denuncia correspondiente porque se considera un contrato lesivo a los intereses públicos. Esta mañana la secretaria de Finanzas, Richie Moncada, nos ha reflejado algún nivel de optimismo que las negociaciones con los generadores den buenos resultados. Y cuando digo buenos resultados, es que estos acepten bajar los valores de esos contratos, y no tener que llegar a decirles, nos venden sus empresas, fijar un justiprecio para que el Estado se quede con las empresas. Lo que yo le he entendido es que hay en usted optimismo de que esto pueda solucionarse por la ruta de la negociación con convencimiento de ambas partes. Espero racionalidad y espero, como dije al principio, que por fin haya justicia económica, justicia en este ámbito del sector energía. O sea, se espera racionalidad. Se no puede mantenerse como en un cuadrilátero diciendo, esto es mío y esto me pertenece y a esto no renuncio, cuando sabe las condiciones en que lo ha adquirido. Y yo creo que pasa por eso. Y lo otro, que Washington les ha admitido que ha recibido al sector privado, a representantes de la energía renovable, y que estos han comunicado a Washington que el interés del gobierno es nacionalizar y expropiar estas empresas. La reunión de esta misión de Honduras, entre otros objetivos, tuvo aclarar todo el panorama de la energía eléctrica, que los organismos multilaterales, que Washington sabe, es el problema más grande que tiene el país, que busca recomponerse, que busca sanear sus finanzas, que busca volver a una energía competitiva para atraer inversión y que ésta genere los empleos. Nosotros hablamos, por ejemplo, ahí de a qué decisión es que nos estamos refiriendo, porque 12 años siguieron prestándole al gobierno, siguieron prestándole a los sectores a través de los fondos que también tienen los multilaterales para los privados, sabiendo las condiciones en que estaba Lenin, porque no las ignoraban, pues. ¿Por qué lo hicieron? Es una buena pregunta. ¿Y ha hecho esa pregunta usted en los organismos multilaterales? La hicimos y la planteamos ahí. ¿Y tuvo respuesta? O sea,
¿De qué se trata? Las respuestas fueron: nosotros respetamos la decisión que el Estado ha tomado y les reiteramos que aquí escuchamos al sector privado, y además dijeron, siempre escuchamos todo lo que dicen, pero no todo lo creemos, como es natural, pues. Y si a ustedes tampoco le creen todos como gobierno. Está bien, usted o nuestro interlocutor tiene toda la libertad y tiene todo el derecho de dudar de todo, especialmente cuando usted viene de 12 años de tragedia económica, cuando usted viene de 12 años y recibe el país en las condiciones críticas en que nosotros lo recibimos, teniendo que enfrentar ya al mes de marzo el pago de un vencimiento de deuda, habiendo dejado las arcas vacías. Y yo aquí también he escuchado en el programa, dice, bueno, pero ¿cómo es que si el Estado estaba en una situación de sus arcas vacías, cómo ahora salieron haciendo aumentos? Bueno, de eso se trata, de una política estructural orientada a hacer inversión a través de un programa social por el que votó la gente en las elecciones del domingo 28 de noviembre. Y para eso, entonces, utilizar todos los mecanismos que se tiene de manera transparente. A la fecha, en 132 días de gobierno, su servidora desde la Secretaría de Finanzas ha pagado alrededor de 28.000 millones en vencimiento de deuda. Y a mí me decían, pero tiene que salir, hay que salir a buscar cómo prestar dinero, hay que buscar a la banca privada o a la banca internacional ahorita porque no tenemos cómo cubrir la deuda. No, dijimos, vamos a ir por el Banco Central con el apoyo de la presidenta y con el apoyo de sus ejecutivos, porque hay una disponibilidad de fondos en el banco que es del Estado, en el banco que no es del sector privado, en el banco que debe estar ahí a la par para resolver unas situaciones críticas y de emergencia como las que hemos enfrentado nosotros. Yo estoy pagando, bueno, recién hasta el bono del gas LPG por ahora, por creo que alrededor de 135 millones de lempiras que se debe desde el gobierno anterior. Estoy haciendo pagos de deudas heredadas, estoy honrando pagos de deudas heredadas con un enorme sacrificio y tratando de sacar cada lempira y ubicándolo en lugar y de acuerdo a programaciones bien establecidas, no porque me llamen para que pague tal o cual deuda, sino programadas y de acuerdo a los vencimientos de 45 o 60 días y sumándole a eso las deudas heredadas, las deudas pasadas, donde hay cantidad de información que compartir de lo que se hizo, por ejemplo, el mero 26 de enero, todavía a las 10 de la noche. ¿Qué se hizo? O sea, seguir pagando deudas que se pudieron dejar ahí, deudas que se priorizaron de boca, que se priorizaron de dedo para beneficios particulares. O sea, sacar el dinero del Estado. No se encuentra, no tiene explicación que se pague una última semana hacia distintos sectores que manejaban proyectos o programas sociales y ya no estaban llegando a la gente. Esa es la realidad de las finanzas públicas. ¿Aprobó el directorio del Banco Central los $1.000 millones? El directorio, estamos en proceso, no sé si esta o la próxima semana entra el directorio, pero hemos estado en toda la elaboración de las notas técnicas, de los dictámenes, de la programación de cómo se va a hacer la entrega de los recursos para poder cerrar al final el programa social, que pues usted lo habrá visto, ya bono tecnológico, el bono a la energía eléctrica, o sea, que la gente que consuma hasta 150 esté bonificada, sin importar si es liberal, nacionalista, pinuista, demócrata o si no tiene partido, lo que sea, pero es gente que está recibiendo en tiempos de crisis, en tiempos donde tenemos una inflación importada elevadísima, pero que esa gente se está quedando con ese recurso para paliar, para su subsistencia es fundamental. Cada vez que usted va a la bomba de combustible, por cada galón, 10 lempiras le está subsidiando el Estado de Honduras. O sea, estuvieran los precios muy por encima de lo que se tiene actualmente si no fuera por el subsidio
que ahora se está otorgando. Y antes de ir a la pausa, si me puede decirlo en términos porcentuales, ¿para qué se utilizarán esos 1.000 millones de dólares de nuestras reservas? Todo va... Ya me lo anticipó algo, pero así en términos porcentuales, ¿algún porcentaje va a pagar deuda? Los 1.000 millones, aunque el programa, o sea, la conceptualización técnica tiene una forma de manejarse en la Secretaría, los 1.000 millones van para todas las secretarías de Estado en sus proyectos de inversión, aunque conceptualmente ingresan a las arcas bajo los criterios técnicos acordados con el Banco Central, de acuerdo a las limitaciones que tenemos. ¿Nada de ese dinero va para pago de deuda pública? Ese dinero no va para pago de deuda pública, no va para pago de deuda pública, aunque reitero, conceptualmente se introduce al presupuesto de la República y se liberan los recursos, los 1.000 millones tal cual, para las distintas secretarías de Estado. Pero escuchaba a Edwin Garaque el otro día diciéndonos todo ese dinero se orientará, dice, a la inversión pública en el área productiva, es decir, para que luego reeditúe riqueza, ¿no? Porque gastar ese dinero o meter ese dinero en gasto corriente, nos quedamos sin 1.000 millones de dólares en las reservas y de repente ese dinero se suma en las cosas, en las necesidades cotidianas del gobierno. Bueno, es que ahí también hay toda una narrativa y hay todo un relato sobre el tema de las reservas. Toda una narrativa y un relato y una construcción que tiene un interés, pues. O sea, cuando usted dice, nos quedamos sin ese dinero de las reservas, hay criterios técnicos construidos a partir de toda la estructura económica que sostiene los modelos de Estado, en este caso, pues el modelo capitalista de Estado con el sistema capitalista con su modelo neoliberal, aunque no queramos decirlo como tal, pero o sea, hay toda una estructura y toda una conceptualización para sostener ese tipo de modelo, pero cuando usted dice 1.000 millones que salen de la reserva y nos quedamos sin esos 1.000 millones... No, pero mira, se lo voy a plantear mejor para que no lo malinterprete. Yo sé que el país puede estar tranquilo con 3.5 meses de importaciones en nuestras reservas, pero que tenemos reservas para 8 meses de importación. Yo estoy claro en eso, ¿no? Mi preocupación es utilizar 1.000 millones de dólares de nuestra reserva no para proyectos productivos que generen riqueza. Esa es mi preocupación. Es decir, sino para gasto corriente de esta secretaría, de la otra secretaría, de la otra secretaría. Lo importante es que no sean para el robo y la corrupción. En la medida que se pueda demostrar, en la medida que se pueda demostrar, una vez que el dinero entra en fases al presupuesto de la República y que usted libera del presupuesto para todos los proyectos de inversión, para los subsidios, para ayudar a la sobrevivencia de la gente y que usted puede demostrar que está utilizando ese recurso ahí, es totalmente no solo legal y legítimo, es ético, porque es contrario, es amoral pensar que yo voy a decir, no puedo tocar estos 1.000 millones de la reserva, pero los voy a ir a quitar prestados a la banca privada, que ahorita le sobre el dinero, y voy a pagar el 8%, el 9%, el 10%, con un agravante, Renato. El dinero que está nuestro puesto en las reservas es un dinero como que usted diga que lo tiene en el banco, pero a intereses bajísimos. Entonces usted lo trae y contribuye a paliar la situación de crisis que estamos viviendo y en la que encontramos al país, o sea que se juntan dramáticamente dos situaciones, la situación en la que encontramos el país y el marco internacional producto de la guerra. Bueno, le digo que quedo con un poquito de preocupación porque lo que he conversado, lo que he indagado con economistas del Partido Libre, con economistas independientes,
Es que lo ideal sería, si sacamos dinero de las reservas para invertirlos en proyectos que generen riqueza, en proyectos que le ayuden al país a mediano y largo plazo. ¿Tiene usted pero si esa plata la sacamos para repartirla... Hoy tiene usted proceso de entrega del bono tecnológico a la gente para su siembra, para la producción del maíz y los frijoles que no tenemos en suficiente cantidad. Hoy tiene usted abierto Bananesa con $1.000 millones para poder prestarle, de lempiras, perdón, para poder prestarle al pequeño y mediano productor, que está totalmente abandonado, porque es algo que discutíamos en la mesa con el Fondo Monetario, que cuando ellos dicen la economía crece, y la economía crece, pero ¿qué sector de la economía es el que crece? El sector de la economía que crece son los servicios financieros, al 12,2 creo por ciento, los servicios financieros, pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Frente a toda esa crisis mundial que nos pega fuerte, ¿qué necesitamos? Por lo menos comenzar a dar las condiciones para que aquí haya producción. Hay tres áreas que son las que han crecido en los últimos años: el sistema financiero, las telecomunicaciones, pero que generan poco empleo. Y ahí tenemos otra también, pero que genera poco empleo. Yo estoy claro en eso. Lo que sí le digo que nos preocupa mucho es que vayamos a terminar con las reservas por las necesidades cotidianas que tenemos. Es decir, a uno le gustaría que esas reservas se invirtieran en proyectos que le fueran generando al Estado de Honduras riqueza para sostenernos. Y no que se gasten como si a mí hoy me dan 2.000 lempiras y tengo tantas necesidades que voy a la pulpería y lo gasto en la pulpería. Bueno, pero esas son las preocupaciones. Los proyectos están muy bien delimitados en cuanto a la inversión del sector público, con una limitación, Renato, y es que también es un tema que hemos discutido con el Fondo ampliamente, y es que en el Estado, a partir de 2015 creo que fue, se aprobó una ley de responsabilidad fiscal que le pone techos a la inversión, que le pone techos a los dineros que se pueden adquirir, por ejemplo, de la banca multilateral para efectos de invertirlos en proyectos. Y para este año el techo de inversión por esa vía está por la vía del endeudamiento está en $350 millones. Esa parte, o sea, hay distintos segmentos, pero esa parte del endeudamiento con los multilaterales a intereses bajos, a intereses hasta por debajo del 3%, esa parte ya la priorizó la presidenta y la ha priorizado para construcción de hospitales, para construcción del laboratorio para medicamentos del cuadro básico, para toda la parte de reorganización de aduanas, donde usted tiene una fuga permanente de recursos que deberían ingresar al Estado, porque esta sociedad es a cual más trampa, pues, a cual más fraude de ley, a que si esta exoneración me beneficia, esta también, y si no me beneficia, yo busco el vericueto legal para ver cómo saco el beneficio de él. Pero tengo décadas. Y también destinadas al sector de agricultura y ganadería. Tengo décadas, distintos gobiernos, hablando de hacer un estudio de las exoneraciones, de cuáles deben seguir vigentes y cuáles no. Hace tiempo que escucho, hay exoneraciones que no le generan beneficios al Estado de Honduras en este momento. ¿Por qué no eliminar esas exoneraciones y dejarlas que realmente están generando el empleo al Estado? Forma parte de la reforma estructural que ha propuesto la presidenta. Son alrededor de 18 regímenes de exoneraciones, y usted se asombraría cómo 2020, 2019, 2020 y 2021 se legisló en el Congreso para ampliar por 20 años, por 15 años, por 10 años, por 25 años esas exoneraciones. Es inaceptable que pasen 25, 30 y 40 años sectores determinados disfrutando, gozando de esas exoneraciones. Eso solo genera inequidad, genera pobreza, contribuye a la pobreza. Por eso es necesario desmontar ese discurso y desmontar ese relato de, para atraer la inversión, ¿qué le voy a ofrecer? Yo creo que la inversión y el capital deben ir ¿a qué? A los sitios
a los sitios donde la primera garantía es el manejo al margen de la corrupción, es el manejo transparente al 100% de las relaciones entre el interés público y el interés Estamos privado. claros que las exoneraciones que ya no le están generando beneficios al Estado de Honduras hay que eliminarlas. Ahora, pero recordemos que en estos tiempos de competitividad, algunos estímulos a los inversionistas que se dan en todos los países para volverlos atractivos, no los podemos perder de vista. Claro, no los podemos perder de pero vista. a ver, Renato, el estímulo no puede ser sobre la sangre de un pueblo que está masacrado, de un pueblo que tiene trabajo precario, de un pueblo que migra todos los días en cantidades exorbitantes. Totalmente de acuerdo, pero si ese estímulo le va a dejar millones de lempiras en impuestos al gobierno con las inversiones, bienvenidos esos estímulos. Solo es de contrastar qué le deja al Estado, qué beneficios le deja al Estado esta exoneración, y las que no le dejan beneficios y las que no le dejan beneficios, pues eliminarlas, pero hacer ese trabajo que yo lo vengo escuchando desde hace décadas en el país. Pues lo vamos a hacer en este gobierno y lo verás. Mire, desde luego que su comparecencia por el asunto de la energía, que es el tema central, genera reacciones y ya las tenemos. Y miren, aquí un punto básico es, la ministra de Finanzas viene con mucho optimismo que Washington, cuando digo Washington, no solo me refiero a Estados Unidos, me refiero a los organismos multilaterales de crédito, donde Estados Unidos ejerce influencia. Vienen con mucho optimismo de que Washington quedó claro, no obstante lo que se les dijo por los representantes del sector privado hondureño que se estaban nacionalizando y expropiando empresas, que no es así. Según Ricky Moncada, los nuestros no le contaron la otra parte de las reformas, solo la partecita donde son obligados a renegociar los contratos, y que si no quieren renegociar esos contratos, pues el gobierno les va a comprar las empresas si ellos quieren, fijando un justiprecio. Usted no le llama expropiación y nacionalización a eso, ¿verdad? Me lo voy a explicar más adelante, porque tengo que ir a una pausa comercial. Pero sí quedé con la sensación que ustedes vienen optimistas de que los organismos multilaterales y que Washington quedó claro que esto no es nacionalización. ¿Quedaría claro Washington? ¿Sí o no? O sea, nosotros, voy a usar la palabra, compartimos nuestra visión de Estado, compartimos el planteamiento de la presidenta en cuanto a la reforma estructural que es necesaria en el país. ¿Cómo lo recibimos? O sea, si usted me dice a mí cuál es su percepción, cómo usted miró los rostros, cuáles fueron los mensajes, fueron siempre de respeto y fueron siempre de plantearnos, aquí vino la empresa privada y dijo esto y esto. O sea, que ustedes, ¿cuál es? O sea, en ese aspecto, ¿qué es lo que ustedes piensan? Y compartimos con ellos exactamente lo que yo estoy diciendo acá. O sea, cuando usted habla y cuando ellos hablan de la palabra justiprecio, ¿y por qué le tienen miedo a la palabra justiprecio? Si esa es para comenzar, bueno, digamos precio justo, pues. No puede ser un precio justo que la energía acá renovable la estemos pagando a 18 centavos. No puede ser un precio justo que el ODS, que fue instituido para hacer despachos económicos, tenga ahora despachos que han alcanzado hasta no sé qué, hasta $1. Que tenga despachos de energía renovable que están, como dice la norma que tenían o que la norma que crearon, al pico del costo de la energía térmica, porque ahora la energía térmica está altísima, producto del precio del barril del combustible que supera los $100. Entonces, o sea, de eso se trata, pues, de hablar en lo que tiene usted de realidad, lo que tiene que pagar, lo que tiene que facturar. Estoy claro, y yo lo tengo totalmente claro, que están negociando para que le bajen a los contratos. Si no se llega a un acuerdo en eso, entonces ustedes les dicen, podemos comprar sus empresas. Creo que lo planteó el gerente ayer, que ha recibido
ya las propuestas de por lo menos 4 de las empresas. Ha recibido propuestas importantes, pues. De las renovables, de las generadoras. De las generadoras. Aceptando la visión gubernamental. Planteando propuestas ya de cómo renegociar los contratos. Bueno, eso es importante. Eso es importante. Porque eso sería lo ideal. Llegar hasta ese punto, renegociar esos contratos. ¿Desde cuándo venimos hablando de esto de renegociar contratos? Desde que usted estaba ahí, como gerente. Hicimos renegoció contratos. Sí, pues imagínese cuánto tiempo ha pasado, cuánta lluvia ha caído, cuánto sol nos ha quemado. El único problema es que no sabemos dónde está el dinero, pues, 12 años después. Y recibimos la empresa en las condiciones que la recibimos. Bueno, ¿el dinero de quién? El dinero que ustedes han pagado. El que se genera, el que ha pagado el pueblo hondureño. O sea, porque eso, la ENE, a ver, ¿cómo es que debemos visualizar la ENE? Como que todos los meses nosotros, mire, cada uno mete la mano a la bolsa y tiene que pagarle al Estado, y tiene que entregarle un dinero. Entonces, recogen el dinero de todos para hacer los distintos pagos. Pero resulta que 12 años después debemos 3.000 millones de dólares, debemos 16.000 millones a los generadores y no ajustan el dinero para pagar. Porque ustedes tienen que cumplir con el contrato. Por eso está bien que estén renegociando los contratos. ¿Dónde está el dinero? Está en las bolsas de los generadores. ¿Y a dónde guardan los generadores ese dinero? No sé, ¿en qué bancos? O lo reinvierten. No sé si lo reinvierten todo aquí o lo reinvierten fuera. Yo dije antes, este problema, o sea, este sector ha sido producto del saqueo público y privado. El dinero está en algún lado. Mire, estemos claros en algo. Esos contratos son los que tiene el Estado de Honduras. Y hay que honrarlos. Pero que le están haciendo un daño al Estado de Honduras, correctísimo. Y están en lo correcto ustedes al obligar a que se renegocien esos contratos. En eso estamos totalmente claros. Pero esos son los contratos que hay, se les paga en función de esos contratos. ¿Qué hacen ellos con el dinero? Ese rollo de ellos. Si lo reinvierten aquí, si lo invierten fuera, ya esa es cosa de ellos, de los generadores. Vamos a la pausa y enseguida hay reacciones del sector privado nacional. Está en comunicación con Frente a Frente el agente generador de energía renovable, Samuel Rodríguez. Samuel, luego de escuchar a la abogada Rixi Moncada, tiene su reacción, se comunica con Frente a Frente. Adelante, Samuel. Muchísimas gracias, Renato. Un placer saludarle y un honor, pues, poderme dirigir ahorita a usted, estando la ministra presente, a quien le guardamos sumo respeto, suma admiración por su habilidad gerencial. Ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con ella y acompañada de 4 ministros más, con el sector que yo represento, que es el sector de la pequeña y mediana plantas generadoras de energía renovable. Renato, quisiera resaltar algo muy importante. El hecho que ya tengamos una reforma a la ley nos permite ya instrumentalizar un proceso de reforma del sector de energía. Hoy por hoy, uno de los mayores flagelos que ha tenido la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha sido la falta de gerenciamiento. Desde que el ingeniero Arrega Yacamán, la misma ministra Rixi, hicieron un gran esfuerzo, grandes labores para poder recuperar las pérdidas técnicas y no técnicas, pasaron 12 años, Renato, que no se ha hecho nada. Hoy por hoy, ellos tienen que tomar las riendas del sector y el mayor flagelo es que a diario perdemos $1 millón por este tema. Si usted compara cuánto perdemos por las pérdidas, por el robo de energía, cuánto perdemos por la falta de pago también por parte de todo el estamento gubernamental, de toda la mora que se ha traído, porque también tener precios altos en el tema de las tarifas provoca también que haya falta de pago por parte de los abonados y esto incrementa la mora. Si usted compara esto y lo compara contra lo que pudiera representar un sobreprecio que estén cobrando las plantas generadoras, usted está haciendo una comparación totalmente diferente, porque por un lado, aunque usted esté pagando un sobreprecio, pero le están brindando un servicio. Y un servicio, Renato, que también tiene una alta mora de repago, que sumamos ya 10 facturas, que suman 15 millones de lempiras. Si eso lo queremos trasladar a intereses moratorios, fuera con la banca nacional o internacional, usted se daría cuenta de cuánto pudiera estar percibiendo de ahorro inclusive
por intereses moratorios del gobierno, porque su principal proveedor es una empresa privada nacional, consciente de la situación del ENE y que no están parando sus plantas. Al contrario, hay anuencia del sector. Ahora, es muy importante hacer una separación. El sector privado generador hay tres grupos. Un grupo térmico, que tiene más de 28 años de estar en el país. Un grupo de grandes proyectos renovables, que son eólicos y solares. Y otro grupo, que somos los pequeños y medianos. Esos pequeños y medianos son proyectos que están en esos circuitos largos, donde nosotros inclusive brindamos servicios de regulación de voltaje, frecuencia, reactivos, y que le damos mayor eficiencia a esos circuitos de distribución. ¿Qué es lo importante ahora, Renato? El abonado residencial, el abonado comercial y el abonado industrial. Démosle la vuelta a la pirámide. Antes los generadores podíamos ser los más importantes, pero hoy el más importante tiene que ser, y con la reforma de la ley, donde estamos dándole el estatus de seguridad energética y acceso a la energía a todos, démosle la vuelta a la pirámide. Pongamos en primer lugar esos consumidores residenciales, esos consumidores comerciales y esos industriales, que hoy necesitan un servicio de calidad. Pero para brindar ese servicio de calidad, usted tiene que ser muy bueno, muy eficiente en comprar energía a precios sumamente competitivos, y eso solo lo va a poder hacer en vía licitaciones. Hoy por hoy, la última licitación que se hizo en el 2017 dejó luces de ser un proceso ineficiente, porque no dieron suficiente tiempo para que participaran proyectos que pudieran haber construido plantas nuevas en 3, 4 años. Hoy, Renato, desde el 2017, a raíz de ese conflicto postelectoral del presidente que estaba en turno, hoy las inversiones se pararon. Entonces, no hemos tenido más inversiones producto del clima de inseguridad que estamos viendo. Entonces, necesitamos recuperar ese clima de seguridad, y hoy el gobierno, con la reforma que tiene, lo que necesitamos es instrumentalizar y operativizar esta reforma para poder hoy unirnos todos, algo que el gobierno anterior no hizo. El gobierno anterior se aisló del sector privado generador. Hoy tenemos una gran persona como la ministra, y sabemos que tiene un equipo de ministros que ha estado con nosotros, 5 ministros que vienen con una mentalidad nueva. Apertura es lo que necesitamos para trabajar juntos. Hay honestidad de ambos lados, hay ganas de sacar el país adelante, y sobre todo que el compromiso sea el bien común, y el bien común se va a ver reflejado en esas tarifas residenciales, en estas tarifas comerciales, en estas tarifas industriales, pero sobre todo calidad de servicio. Hoy, si usted es un cliente inmobiliario o un cliente industrial, y usted le va a decir al ENE que necesita 500 kilowatts para poder operativizar su compañía, le van a decir que no hay capacidad. Entonces va a tener que invertir usted, y el sector ha invertido ahorita casi 20 millones de lempiras con la promesa que le repaguen esas inversiones, y no se ha hecho. Entonces, estamos viviendo una situación crítica, porque la empresa ENE lo que necesita es, por un lado, cerrar las pérdidas, y por otro lado, vender más energía. Así la vamos a poder rescatar. El tema de los contratos, sí hay contratos definitivamente que vienen de unos procesos de licitación que se ha ido transformando en el camino, y pueden estar ahorita con precios sobregirados. Pero lo más importante es hoy esos $1 millón diarios que estamos perdiendo, y esa hemorragia es la que tenemos que parar como sea. Y en ese sentido nosotros también estamos anuentes a participar. Ya hemos tenido la experiencia de participar en el tema de reducción de pérdidas. Hoy nuevamente nos llamamos al servicio del país, al servicio de nuestras autoridades de gobierno, para apoyarles en este sentido de manera honesta, de manera transparente, porque lo que necesitamos, Renato, es devolverle al sector sostenibilidad. Esos grandes picos, producto de guerra, producto del incremento del combustible, no nos permite tener tarifas fijas. Tenemos que estar viviendo ese tipo de fluctuaciones, y esa fluctuación solo la podemos amortiguar con inversiones renovables. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Samuel Rodríguez. Bueno, ahora que estamos claros que la empresa no se va a escindir según el modelo que se pretendía, pero sí va a haber un movimiento interno dentro de la ENE. Es decir, no vamos a tener una empresa de generación, de transmisión y otra de distribución, es cierto, bajo el esquema del modelo que se pretendía, pero sí estas 3 líneas van a prevalecer dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Administrativamente. Ahora, el puntito por lo que estaba diciendo Samuel, aun y cuando en principio ustedes
o el gobierno anterior se había comprometido, o ustedes mismos aceptaron, escindir la empresa en tres y luego ya no, tendrán la capacidad de financiamiento para corregir estos problemas que uno no los puede desconocer, de los que habla Samuel Rodríguez. Las pérdidas técnicas son enormes también. ¿De dónde van a financiarse para corregir ese problema de las arcaicas líneas de transmisión que tiene la ANE? Después de la pausa, por favor. Después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Bueno, pues esto es lo que nos tiene a este momento tunota.com. Precio de gasolina podría llegar a 150 lempiras en las próximas semanas, advierte economista. 150 lempiras el precio de la gasolina. No, y no lo descarte. FIFA Gate, Platini valía su millón. Blatter se destapa ante el tribunal. Esto no deportivo. A disposición del Ministerio Público, agentes que participaron en operativo donde murió Wilson Pérez. Confirman nueva alza en tarifa eléctrica a partir de julio. Esto lo dice el ministro de Energía y gerente de la ENE. Nueva alza a partir de julio en las tarifas eléctricas. Identificados autores materiales e intelectuales del crimen de la fiscal Karen Almendares. Estos y otros titulares, usted puede ver el contenido de las noticias abriendo tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, a mí me ha quedado totalmente claro lo que ya he dicho, totalmente claro en el asunto de energía, ¿no? De repente hay que esperar la reacción de los organismos multilaterales, aunque si en el gobierno hay optimismo de que en agosto y septiembre se esté firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me da la impresión que esa reforma que hubo al subsector eléctrico, más estas negociaciones con los renovables, no van a incidir en que no se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y que si esas reformas incidieran, significaría que están del lado de la corrupción, pues. Entonces, o sea, yo creo que hay que ponerse del lado. No, mire, a donde ellos brincaron era por aquello el precio justo. Del justiprecio, correcto. Por eso es que brincaron. Pero también oponerse a un precio justo. O sea, lo que estamos buscando es que nos equilibremos con la región en cuanto a los costos de la energía. Mire, y lo otro, ella me lo ha explicado en la pausa comercial, porque yo tenía mis dudas sobre hacia dónde van los fondos de las reservas, $1,000 millones. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no van, por ejemplo, a proyectos de riego? Le digo, que eso le va a generar riqueza a los productores por muchos años. Claro, me dice, que esos miles de millones, esos $1,000 millones van justamente a proyectos que tienen las diferentes secretarías de Estado. Y ya eso me deja un poquito, le digo, satisfecho como ciudadano de Honduras. El hecho de que eso se vaya a aprovechar, ese dinero, en proyectos productivos que sean sostenibles y beneficien a la gente. Le preguntaba yo a la abogada, ¿utilizarán todas esas reservas y se quedarán solo con 3 meses de importación? Le digo. No, me dice, porque hay alguna gente que cree que se van a quedar solo con 3 meses de importación y que van a utilizar $2,000, $3,000 millones más de esas reservas. Mire, hay dos sistemas de poder en estos países, ¿no? El poder político y el poder económico.
Y como yo le decía al principio, el poder político elige al Estado y elige al Estado el poder político para que el Estado a su vez dirija los destinos de su población. Pero esta década que hemos tenido un Estado profundamente antihumano y profundamente injusto en el marco de ese poder político. Del otro lado, el poder económico, por supuesto que responde a intereses eminentemente privados, responde a capitales, responde a acumulación de dinero. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros ahora, desde el poder político, desde el Estado, que debe procurar el bienestar de sus ciudadanos, es, como lo ha planteado la presidenta, tomar esas decisiones estructurales, de modificación, de cambio, de raíz si se quiere, o de cambio radical, para responderle a sus ciudadanos. ¿Y qué es lo que creo yo finalmente, Renato, que debemos evitar? Debemos evitar que se continúe, debemos detener a toda costa la desarticulación del Estado, hacia donde nos llevaron, la desarticulación del Estado democrático y republicano. Debemos detener la deconstrucción del Estado, que yo también lo planteé aquí en uno de sus programas anteriores, esa deconstrucción del Estado. Y debemos acompañar las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos para paliar esas condiciones de vida que se tienen y detener las migraciones que nos están ocasionando, totalmente de acuerdo, ¿verdad?, totalmente tanto de acuerdo. impacto. Pero mire qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto de la economía? Mucho circulante, mucha liberación de recursos, conlleva inflación, y aquellos otros, los de atrás, los que gobernaron atrás, prismaban eso de controlar la inflación a cambio de esas necesidades que ustedes tratan de suplir hoy. Claro, pero hay que completar el relato, porque la inflación no es producto solo de las condiciones internas del país. En su alto porcentaje, claro, es una inflación que derivada, importada hoy de la guerra, los problemas que tiene Ucrania, los aumentos, por ejemplo, en los insumos que se necesitan para la agricultura y la ganadería, cuando somos importadores de gran cantidad de la zona, el precio del combustible, o sea, de $62 a $109. Pareciera que es contradictorio, ¿verdad? Pareciera que es contradictorio, que la política de liberación de recursos para suplir esas necesidades de la gente nos lleva a inflación. Pero también hay que satisfacer a la gente. ¿Cuáles son aquellos orígenes de aquella guerra? La cuestión es equiparar. Entre más productividad haya en el país, menos riesgos de la inflación tendremos. O sea, hay que dinamizar el aparato productivo, ¿no? No solo atraer inversión local, extranjera, sino que dinamizarlo en función de generar empleo. Pero yo le decía, los puntos están ahí. Hay un poder político y hay un poder económico. El poder económico tiene su relato, yo también le decía en la pausa. Hay una presentación que tiene ahí la empresa privada sobre que debe avanzarse hacia la libertad de empresa y que son los generadores de empleo y todo, y por supuesto que eso es así, pero cuando usted se autocalifica como el generador de empleo desde el poder económico y del sostenimiento del Estado, del modelo y del sistema, entonces también es usted el responsable de la generación de la pobreza extrema y de las condiciones en que está el país. O sea, hay que tratar de establecer y ponernos en esa mesa de discusión y de debate esos contrarios, poder político versus poder económico, sobre una base de principios, abogada, sobre la base de transparencia, de la anticorrupción. También debemos estar conscientes y hacer los ajustes, porque la mitad del Producto Interno Bruto, toda la riqueza que generamos, está ahí en ese presupuesto general de ingresos y egresos. A ver, vamos a ver. No, vamos a ver. Eso es algo irrebatible. Eso da para otro programa. Hablar de Producto Interno Bruto, porque eso ha generado unas grandes discusiones y los economistas lo saben. Los economistas saben que la métrica para establecer el Producto Interno Bruto tiene grandes disfuncionalidades y que ya ahora esa métrica para establecer el Producto Interno Bruto no es suficiente. Ese es otro relato que se debe desmontar, porque si esa medición del PIB
no produce lo que se espera que se produzca en toda la ciudadanía, entonces algo está malo y hay debate al respecto. Hay que reorganizar esa administración pública también, hay que reorganizar esa administración pública. ¿De cuánto es el PIB de Honduras? Son 700.000 millones de lempiras aproximadamente, un poquito más de 700.000 millones. ¿Cuánto tenemos de presupuesto general para este año? ¿Y quién lo genera? Casi los 400.000 millones de lempiras. Y mucho de este dinero, de esta riqueza, se va en ese presupuesto. Cuando usted pone todos los puntos sobre la mesa y empieza a hacer una evaluación integral del sistema económico y financiero, se da cuenta de la injusticia y de la inequidad. Y sobre ello hay que trabajar de manera integral, no con un pedazo de la historia del poder económico, sino con el poder económico versus el poder político que lo ejerce el Estado desde el punto de vista legal y legítimo. Y ustedes regulan todo esto como gobierno, pero me voy sugiriendo que, considerando que el dueño de una microempresa es un empresario, que hay miles de hondureños entonces empresarios, trabajar conjuntamente. Y que esa microempresa, que es otra categoría, no tiene los beneficios que tiene otro sector de la empresa. Pero donde quiero llegar es que están obligados el sector público y el sector privado, pese a esas diferencias que usted habla, de hacer lo humanamente posible en trabajar conjuntamente por objetivos de Estado. Con principios puestos en la mesa. Claro, ustedes necesitan a ese sector privado. Ustedes lo necesitan. Así que trabajar conjuntamente en unidad de propósitos es fundamental. Les deseo éxitos. Gracias, Renato. Y ojalá que tengamos un próximo programa ya con una solución, si no definitiva, que esas negociaciones con los generadores avancen. Ese trabajo es avancen en el ánimo de que estos rebajen el precio de sus contratos. El trabajo es del día a día y reitero, hay que detener la deconstrucción del Estado, hay que detener la entrega del Estado en pedazos y hay que salvar la ENE, que constituye el principal agujero fiscal de las finanzas públicas.